¿Un Hay ahorro un de ahorro. divisas? Un ahorro de divisas por sustitución de importaciones. Entonces, la porción del producto que que hace que se deje de importar, produce un ahorro de divisas y esa porción de la producción se va a medir por precisamente el ahorro de divisas por lo que deja de importarse. Para Basqueto, bueno, Basqueto puntualmente no tiene sustitución de importaciones, pero el resto va a aparecer. Si hubiera sustitución de importaciones, ¿a qué tipo de cambio se valoriza? Al social. Al social, porque solamente hablo de sustitución de importaciones en evaluación social. Entonces, voy a valorizar la sustitución de importaciones con el valor social de la divisa. Ahora, una vez que termino de sustituir, si sigo vendiendo en el mercado local, ¿qué es lo que sigue? ¿O por qué si la sociedad consumía 1000 unidades importadas, con el proyecto consume 1200? ¿Porque es nacional? No, porque baja el precio. Porque baja el Baja el precio. precio. Porque en realidad van a ver que cuando hay un aumento de consumo es porque hubo una baja de precio. Si el proyecto vende al mismo precio que el importado, posiblemente no haya un aumento de consumo. El aumento de consumo se produce por un aumento de la demanda ante la disminución del precio. ¿Y cómo se valoriza el aumento de consumo o beneficio del consumidor? Eso había que multiplicarlo por el gráfico de la demanda que está por debajo de la curva, ¿no? Que era un promedio. Y Por la por ahí, un cachito más y sale. algo. Aumento, cantidad en la cual aumentó el consumo por precio promedio. ¿Y precio promedio de qué estoy hablando? Del precio, por la diferencia de precio que hay en el aumento de consumo. Si vendía a 120 y después vendo a 100 y aumenta el consumo, el precio promedio es entre 120 y 100. ¿Sí? Está como que costó. Bueno, primer dato, para que le funcione la evaluación social, ustedes van a ver que este ejercicio empieza a ser diferente a papa bastón y aceitera del país agrícola. Y los que siguen son diferentes, pero si ustedes no entendieron papa bastón y aceitera del país agrícola, los puntos clave de estos ejercicios no los pueden hacer. Por eso está papa bastón y aceitera del país agrícola, para que puedan resolver aquellos puntos que llamamos recálculos. ¿Y qué es esto? Esto es que vamos a hacer la evaluación privada y aquellos conceptos que pasen de evaluación privada a evaluación social por un simple cálculo de la diferencia del precio, en la columna coeficiente le vamos a poner el coeficiente que va a señalar cuánto tengo que multiplicar al valor de evaluación privada para obtener el valor de evaluación social. Trato de no trabarme en esto. Por ejemplo, las exportaciones en evaluación privada, ¿con qué tipo de cambio las valorizo?
valor de mercado. Con el tipo de cambio oficial. Tipo de cambio de mercado. Y en evaluación social, ¿con qué tipo de cambio las valorizo? Ya. Divisa. Escuché, se cortó, quedó divisa. Valor social de la divisa. Sí, ese, valor social de la divisa. Ese era, pero se cortó y yo escuché divisa. Sí. Valor social de la divisa. Entonces, si yo quiero ajustar las exportaciones que en mi flujo de fondos las tengo expresadas por el FOB, por el tipo de cambio de mercado, y las quiero llevar a evaluación social, que debió ser FOB por valor social de la divisa. ¿Qué tengo que hacer? Dividirla por el tipo de cambio de mercado y multiplicarla por el valor social de la divisa. Entonces construyo un coeficiente que es valor social de la divisa sobre el tipo de cambio de mercado, y todos los valores del flujo de fondos que estén en esa condición, que lo único que tengo que cambiar es el tipo de cambio, lo multiplico por ese coeficiente y puedo reexpresar ese valor. El problema lo tengo con aquellos valores donde no puedo hacer el recálculo, aplicar un coeficiente. Por ejemplo, en la venta interna. ¿Por qué? Porque ya no me cambia solo el precio, me cambia la identificación. Lo que en evaluación privada era ventas nacionales, en evaluación social va a ser sustitución de importaciones, beneficio del consumidor, una o ambas, ¿sí? Entonces, ahí tengo que volver a calcular. Lo que vamos a hacer en ese flujo de fondo, vamos a poner un asterisco indicando que no puedo ponerle un valor de coeficiente y que tengo que ir a buscarlo al cálculo nuevamente en una celda que llamaré recal. ¿Sí? Bueno. Vamos a avanzar en la resolución. Dame un segundo. Bien, vamos a iniciar la resolución y voy a volver a explicar todo esto, pero ahora lo voy a explicar paso por paso. ¿Por qué yo quería hablar un poquito de esto al principio? Porque el mecanismo para poder iniciar la evaluación social, ustedes primero tienen que determinar cuál va a ser la producción del proyecto. Una vez que determinan la producción del proyecto, van a tener que ver cómo valorizar las ventas en la evaluación privada y cómo valorizar esas ventas en la evaluación social. Y acá les voy a dar el bonus. Y les voy a decir lo que es error común en este punto, para que ustedes presten atención y traten de no cometer ese error, porque prácticamente les invalida todo lo que están haciendo. Cuando yo valorizo la producción del proyecto, si en el año 3, en la evaluación privada, estoy valorizando 3.000 unidades, en la evaluación social tengo que valorizar 3.000 unidades. Y me encuentro muchas veces que en evaluación privada, en un periodo, valorizan una cantidad de unidades y en evaluación social ponen otra cantidad de unidades. Y el proyecto es uno solo. La producción del proyecto es una sola. Lo que cambia es cómo yo le asigno el valor en privado o en social. ¿Sí? Préstenle mucha atención a eso, porque es una fuente de error y de error grave, y que si ustedes lo razonan por el lado de cuántas unidades produce el proyecto, y no puede ser que haya más unidades en evaluación social que en privado. Las unidades es una magnitud física, que es lo que el proyecto
está elaborando para su venta. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Hay cosas para mí me preguntan. Sí. Ahí. Camila, ¿estás tomando mate? Sí, recién arranco. No se puede, no se puede, me estás obligando. Bien. Entonces, vamos a empezar con esta resolución y se van a encontrar ustedes que iremos construyendo estos cuadros para ver cómo se valoriza la evaluación privada y social dependiendo del tipo de proyecto. No van a ser siempre iguales. ¿Por qué no van a ser siempre iguales? Y porque a veces no hay sustitución de importaciones, a veces no hay beneficio del consumidor. Lo que sí tienen que tener en claro, y anótenlo por ahí, chicos, esto se trata de que entiendan y anoten. El flujo de fondos yo se lo mandé para que no anoten los totales, que no pierdan tiempo con eso. En evaluación social, ¿en qué orden valorizo la producción? Cuando yo tengo que decidir, primero tengo que buscar si sustituye importaciones. Primero se valoriza la sustitución de importaciones si la hubiera. Puede no haber. Cuando terminé de valorizar la sustitución de importaciones, y ojo, si se importaban 1000 toneladas, yo no puedo después valorizar 1200 toneladas en sustitución de importaciones. Yo voy a poder valorizar en sustitución de importaciones como tope lo que se estaba importando antes del proyecto. Una vez que valoricé sustitución de importaciones, lo que sigue es valorizar beneficio del consumidor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el consumidor no compra más. Lo que sigue son exportaciones. Cuando el proyecto va aumentando su producción, supongamos un proyecto que tiene los tres conceptos: sustitución, beneficio y exportaciones. Y que yo voy viendo en el año 1, empiezo a valorizar sustitución. Sigo aumentando el volumen, por ahí en el año 2, 3, completé la sustitución, aparece el beneficio. Año 4, 5, por allá, completé el beneficio y aparecen las exportaciones. Ese es el orden. Si yo veo que el proyecto arranca en el año 1 con beneficio del consumidor y en el año 2 aparece sustitución de importaciones, ya a simple vista me doy cuenta que hay un error. Esto se lo digo para que ustedes presten atención. ¿Por qué hay un error? Porque yo no puedo aumentar el consumo interno hasta que no termino de sustituir importaciones. ¿Está claro? O si me aparecen las exportaciones y después me aparece un aumento de consumo, solo, no puede pasar. Tengo que alcanzar el tope de aumento de consumo para recién después exportar. ¿Se anotaron eso? Sí, sí. Bárbaro. Estas cosas de aquí en adelante son prácticamente, las vamos a dar como supuestos válidos y conocidos. Y ahora bien, quiero saber, ¿qué hace Basqueto? Alimento balanceado. Alimento, ¿no? Alimento balanceado. ¿Cómo lo envasa? En bolsas de 40 kilos. 40 kilos. Bolsa de 40 kilos. ¿A dónde la vende? A nivel nacional y la exporta. Ahí te están diciendo, mamá, dame de comer, me parece. Sí. Está. Bien. ¿Y cuánto puede producir Basqueto? Máximo.
dato importantísimo, en todos los ejercicios de aquí en adelante. 10.000 toneladas. 10.000 10.000 toneladas. toneladas. Estamos en tema, bárbaro. Bueno, yo voy a poner la presentación. Chicos, quiero que sigan de cerca lo que vamos haciendo y que paren y me pregunten si no se entiende. Tenemos 4 ejercicios, en realidad. A esta hora mi memoria. Basqueto, postobón, deshidratados. Y el último, papelera del litoral, es para que lo resuelvan solos. Así que tenemos 3 ejercicios para aprender evaluación social. Le voy a dar la buena noticia. Basqueto, Postobón y Deshidratado del Sur fueron parciales. Básicamente lo que estamos viendo ahora es todo lo que hay que saber. Podrá parecer algo más o un análisis distinto en lo que sigue. Pero estamos ya sobre todo lo que hay que comprender, con lo cual, si hoy les cuesta un poco, hagan un esfuerzo porque piensen que no es que después se van a seguir agregando tantas cosas más. Ya prácticamente estamos viendo segundos parciales. ¿Sí? ¿Me entienden? Aprovechen estos 3 ejercicios para que lleguemos sin problema al segundo parcial. Bien. Presentación como ayuda a memoria y como para que ustedes puedan situarse. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Sí. Le doy un dato, chicos. La presentación no es la resolución del ejercicio, es una guía. ¿Sí? Segundo. Entonces, no crean que la presentación les da datos. La interpretación la tienen que ir anotando. ¿Y cómo lo trabajamos? La presentación de por sí sola no les resuelve el ejercicio. Así que tomen nota y pregunten. No crean que lo que vieron en la pantalla, si no lo entendieron, le sacan una foto y mañana lo van a entender. No, si no lo entendieron ahora, por más que mañana tengan la foto de la presentación, tampoco lo van a entender. Entonces, deténganme y me preguntan. ¿Sí? Un breve análisis, si avanza. Me salteó una diapositiva. Un segundo que quiero ver por qué. Cosas de la electrónica.
Profe, estuvo Sí. compartiendo pantalla porque se me cortó la señal de internet y tuve que No, la volver estaba a... compartiendo, pero la saqué un momento porque había diapositivas que estaban ocultas y no sé por qué, porque no tiene ningún sentido. Así que las estaba poniendo visibles y ahora arranco a compartirla de vuelta. No me perdí nada todavía. Y ahora no la veo. Ahí está. ¿Se ve ahora? Sí, sí. Sí, se ve. Sí. Ahí va. Bueno, esto básicamente es ¿qué hace Basqueto? Recibe materias primas, maíz, afrechillo, pele de girasol, caliza, sal, urea y bolsas. Estos son todos costos variables. Produce el alimento y lo envasa. ¿Qué son todos estos conceptos en evaluación social? Consumo de recursos, mano de obra, agua, capital trabajo, gas, energía. Básicamente, tienen que pensar que cada uno de esos recursos se van a valorizar de una manera, algunos de una manera diferente en evaluación social. Y muchas veces hay que pensar en la evaluación social en términos de costo de oportunidad. ¿Por qué? Si el afrechillo o el pele de girasol que consume Basqueto se produce para que Basqueto lo consuma, nosotros ¿de qué manera lo vamos a valorizar? Lo vamos a valorizar por lo que le cuesta a la sociedad obtener el recurso para que Basqueto lo consuma. ¿Sí? Piensen de dónde viene el insumo o recurso. Ahora, si el insumo que va a consumir fuese importado, ¿cómo lo voy a valorizar? ¿Cuál es el efecto para la sociedad de traer una materia prima de afuera, de otro país? La salida de divisas. Divisas. A la salida de divisa. Entonces, si el insumo es nacional y se produce para el proyecto, lo voy a valorizar por el precio de obtener ese insumo. Si es importado, por la salida de divisas. ¿Qué ocurre si ese insumo o recurso que consume el proyecto se lo está sacando a otro proyecto? Lo valorizo por el impacto que genero al tomar un insumo que consume otro proyecto. Eso se llama perjuicio de antiguos demandantes. Profe, ¿puedo hacer una consulta con respecto a ese punto? No sé, Federico. Sí, No, decime. estaba hablando con un compañero y tenemos esa duda, quizás otros también. Cuando hicimos los ejercicios anteriores y calculamos ese precio que le sacamos de lo que necesitaríamos abastecernos en el mercado porque no alcanzaba, lo hicimos al precio con el impuesto. ¿Eso es porque ellos lo venden a ese valor, al valor final? ¿Lo entiendo así o...? En realidad, el precio sin impuesto representaría el costo de obtenerlo. Pero vamos a ver ahora en este ejercicio y en los que siguen, de aquí hasta
deshidratado, creo que es el último, que en los precios nacionales no vamos a tener información del impuesto, con lo cual directamente cuando tengamos que tomar el costo de obtenerlo, vamos a tomar el mismo precio que tenemos en evaluación privada. Ahora sí. ¿Sí? Gracias. Sí, sí. Porque Gracias. no siempre podemos desagregar los impuestos. Y de hecho, en los ejercicios que siguen, para lo que es la producción nacional, no tenemos los impuestos separados. Lo tomamos directamente por el precio de venta. Y suponemos que ese es el costo de obtenerlo. Porque también, de alguna manera, los impuestos se supone que vuelven a la sociedad, ¿no? No se estén riendo. Claro, son las transacciones, esa que habla de. ¿Cómo? Transferencia, ¿no? Transacciones, transferencias. Teóricamente, lo que el Estado recauda en impuestos debería ser para que vuelva a la sociedad. Cuando aparecen los gastos espurios, bueno, la situación es una anomalía. ¿Sí? El Estado debería recaudar para gastar en la sociedad, no para otras cosas. Profe, Sí, ¿podría repetir el insumo nacional que consumiría otro proyecto, como es denominado? cuando tenemos que el insumo nacional no se está produciendo para el proyecto, con lo cual el proyecto, si lo compra, deja a otro proyecto desabastecido. Fíjense el maíz. Dice, se vuelca internamente alimentación humana y producción de etanol, sin margen para expansión del área de cultivo. Lo que me está diciendo ahí es que si este proyecto va a consumir maíz, no se va a producir más maíz para que Basqueto tenga maíz para su propio consumo. Entonces, cuando Basqueto consuma maíz, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar a otros proyectos sin maíz? ¿Y qué pasa cuando hay un aumento de la demanda sin que haya mayor oferta? Si hay aumento de la demanda y la oferta, probablemente el precio se mantenga en equilibrio. Si hay mayor oferta y se consume. Pero ¿qué pasa si hay aumento de la demanda y la oferta no aumenta? Sube el precio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Basqueto compra maíz, fíjense que empuja el precio para arriba, que pasa de 90 centavos a $1. Pero a la vez, ¿qué pasa junto a eso? Está dejando a otros proyectos en maíz. En el caso que hablábamos al principio, que decíamos, hubo un aumento de producción, valorizo esa nueva producción, el esfuerzo de la sociedad por esa nueva producción. Pero acá no hay nueva producción para valorizar. ¿Sí? Porque no hay aumento de producción de maíz. Entonces, de hecho, ese maíz que consumían otros proyectos ya estaban valorizados en lo que sería la evaluación total de la nación. ¿Qué es lo que hubo acá? ¿Hay más producto? No, lo que hay es sacárselo, perjudicar otro proyecto. Hay un costo social ahí. Un proyecto queda sin materia prima porque Basqueto la usa. Eso se llama perjuicio de antiguos demandantes. ¿Y cómo se mide? La pérdida. Después díganme, para el miércoles que viene, si esto no lo vieron el sábado. Es la pérdida del consumo de los antiguos demandantes por el precio promedio.
¿sí? Es la inversa del beneficio del consumidor. Cuando lean análisis costo-impacto, van a ver que es en sentido opuesto al beneficio del consumidor. ¿Lo dieron el sábado? ¿Alguien tiene los ejercicios del sábado? Vamos bien. Entonces producimos alimento balanceado, que se envasa en bolsa de 40 kilos y se vende o se exporta. Fíjense, ¿por qué hacemos este ejercicio que yo ahora lo hago con un dibujo? Es porque a partir de ahí ustedes van a saber cómo valorizar la materia prima, cómo valorizar el producto y cuál es la relación entre insumos y productos. Eso lo venimos trayendo de arrastre de evaluación privada. Bien. Daniel, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Nicolás. Del principio, cuando nombraste todos los costos variables, materia prima y demás, ¿cómo se denominaban acá en el proyecto social, desde el punto de vista social? La Son denominación. costos y beneficios sociales. No, pensé que habías dicho una palabra específica, pero no, tal vez flasheé. Puede ser recursos consumidos que Pero es lo hayas dicho. mismo. Sí, Listo. sí, pero en el privado también es un recurso consumido. Listo. No, pensé que Sí, tenía un nombre específico puede acá. ser que haya dicho eso, pero no es un término específico de evaluación social, ¿eh? Listo. Bueno, está bien. Gracias a los dos. Está bueno que intervengan, chicos, y que vayamos sacando dudas cuanto antes mejor. Y de aquí al sábado, aquellos que quieran entender y poder avanzar, repasen Basqueto y repasen Papa Bastón y Aceitera del País Agrícola. Porque Aceitera del País Agrícola y Papa Bastón le da particularmente esos recálculos que van a tener que hacer. Si ustedes hacen excelente el flujo de fondos privado, pero hacen mal los recálculos y ponen mal los coeficientes, la evaluación social, que es lo que estamos midiendo, no la están haciendo. Entonces no alcanza. El flujo de fondos ya había que tenerlo bien en evaluación privada. Ahora con el flujo de fondos privado no alcanza para aprobar el segundo parcial. Tienen que tener los recálculos y los coeficientes. Vamos a analizar la producción. Hay una frase, yo no voy a leer todo porque no me va a dar el tiempo. Tercer párrafo. A ver si lo encuentran. En la actualidad se paga 500 pesos por bolsa. Si me dicen que en la actualidad se paga 500 pesos por bolsa, me está diciendo que ya hay consumo de ese producto. ¿Sí? Dato importante para ver después cómo valorizo en la evaluación social. Operando a plena capacidad año 4 y 5, el proyecto que cobrará 480 pesos por bolsa. Fíjense qué pasó. Me está bajando el precio. ¿Qué va a pasar si baja el precio? ¿Qué tendría que encontrar? Beneficio del consumidor. Beneficio del consumidor. Abastecerá el incremento de 8.000 toneladas anuales, y ahí ya me lo dio. A veces no está, a veces está implícito, lo tengo que calcular. Acá me lo da abiertamente. Me está diciendo, operando a plena capacidad, año 45, el proyecto que cobrará 480 pesos, o sea, bajó de 500 a 400, abastecerá un incremento de 8.000 toneladas anuales en el consumo nacional. O sea que por la baja de precio de 500 a 480 pesos, aumenta 8.000 toneladas el consumo. ¿Se ve? Esto no siempre está tan claro, a veces hay que deducirlo,
Y para muchas personas encontrarlo tan claro fue un problema. Porque les parecía que no podía ser que fuera claro. Pero entonces ustedes tienen que partir de la comprensión. Ahí me lo está diciendo. Baja el precio, aumenta el consumo. Y ya está directo calculado. Entonces, ¿hasta cuánto va a vender el proyecto en el mercado nacional? 8.000 toneladas. Hasta 8.000 toneladas. En ningún momento me habla de que este alimento se estuviera importando. Si no, me tendría que aclarar que el consumo era importado. Si no me aclara que es importado, directamente parto del aumento del consumo. Entonces, me está diciendo que hasta 8.000 toneladas, ¿qué es para la evaluación social? ¿Cómo valorizo el ingreso social hasta 8.000 toneladas? Como consumo. Aumento de consumo. Beneficio del consumidor. De consumidor. ¿Sí? 8.000 toneladas son aumento de consumo. No hay sustitución de importaciones. Lo primero que valorizo en la evaluación social son las 8.000 toneladas de aumento de consumo. Y podrá exportar 2.000 toneladas a Uruguay. O sea, que en los años 4 y 5 el proyecto produce 10.000 toneladas, 8.000 se consumen en Argentina y 2.000 se exportan. Años 4 y 5, ¿está claro? Sí. Sí, sí. Ahora, luego me dice que en los años 1, 2 y 3 el proyecto prevé operar al 80%. ¿Cuánto produce el proyecto en los años 1, 2 y 3? 8.000 toneladas. 8.000 toneladas. ¿Y a dónde las vende? El mercado interno. En el mercado interno. Porque recién va a exportar por arriba de las 8.000. Nuevamente, acá hubo gente en algún momento que hizo una regla de 3. No. Primero abastezco el mercado interno, después exporto. Entonces, ahora sí lo hemos escrito. Bueno, la capacidad máxima, 250.000 bolsas, porque se vende en bolsas. Si bien me lo habla en toneladas, se vende en bolsas. ¿De dónde sale 250.000? De hacer 10.000 toneladas, que es la capacidad máxima a granel, dividido 0,04 toneladas por bolsa. El destino de la producción son, en el mercado local, 8.000 toneladas o 200.000 bolsas. Exportaciones, 50.000 bolsas o 2.000 toneladas. No hay sustitución de importaciones. Las 8.000 toneladas son aumento de consumo y las siguientes 2.000 que se produzcan en los años 4 y 5 van a ser exportaciones. Entonces, año 1, 2 y 3, solo ventas nacionales de 200.000 bolsas. En coeficiente le ponemos un asterisco porque hay que recalcular y calculamos el beneficio del consumidor por 200.000 bolsas. Años 4 y 5, aparte de las 8.000, de las 200.000 bolsas vendidas en mercado local, me aparecen 50.000 bolsas de exportaciones. ¿Cómo valorizo las exportaciones en evaluación social? Le cambio el valor, el tipo de cambio de mercado y le coloco valor social de la divisa. Ahora luego lo vemos en flujo de fondos. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? Profe, yo me perdí Sí. en la parte que usted habló del año 1, 2 y 3, que va a producir 8.000 toneladas. En esa parte Sí. me perdí. ¿Y por qué te dice
primero te aclara que operando... ¿Tenés el enunciado? Sí, lo estoy siguiendo. Bien, vamos al tercer párrafo. En la Sí. actualidad... Hablo así, chicos, no porque estoy enojado, sino porque estoy cansado. Tuve un día terrible. Pero por favor pregunten. En la actualidad se paga 500 pesos a bolsa de Buenos Aires. Operando plena capacidad en los años 4 y 5, el proyecto que curará abastecerá 8.000 toneladas consumo nacional y 2.000 exportación. Ahí me está diciendo que en los años 4 y 5 va a producir 10.000 toneladas. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Luego me dice que en los años 1, 2 y 3 operará el 80%. Si el 100% eran 10.000 toneladas... Listo, está bien. Ahí entendí. Me había perdido. ¿Ah? Listo. ¿Se Buenísimo. entendió? Sí, perfecto, gracias. Excelente. A veces una pregunta así resuelve. No llega a ver quién me preguntaba, pero. No, Julieta, Porque Julieta Mendoza habla. Julieta, no me cambia a veces la. Cuando estoy presentando, no veo un par de nombres nada más. No hay problema. Fíjate que si yo avanzo y vos no entendés eso, todo lo que viene atrás no vas a saber para dónde ir. Hay cosas que parecen detalles menores, pero si no quedan claros en el momento, lo que sigue es un desastre. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Podemos decir que entendimos cómo valorizar la producción del proyecto? Y ya vimos cómo la valorizamos en la evaluación privada mediante venta de 200.000 bolsas que se van a vender del año 1 a 5 en el mercado nacional y exportación de 50.000 bolsas que solo la voy a tener en los años 4 y 5 en el mercado internacional. Bien, vamos para adelante. Bueno, ahí está. Un poco más de lo mismo, si quieren tomar nota. El primer cuadro está en toneladas, el segundo está en bolsas. Es clave esto para entender lo que sigue. Bien. ¿Cómo sigue? A ver con qué sigue. Tenemos los ingresos. Estoy pensando si calculamos ahora el beneficio del consumidor. ¿Cómo se calculaba el beneficio del consumidor? Yo no tengo calculadora. Sí, igual los escucho. ¿Cómo calculamos el beneficio del consumidor? Y habíamos dicho el aumento del consumo por el promedio de precios. Bien. ¿Cuál es el promedio de precios? Y sería 500 Sí, más 500 y 480 dividido 2. Bien. 490. Sí. Sí. 490 por ¿cuál es el consumo? 8.000. Por 8.000, no. ¿En qué unidades? ¿En bolsas? Ojo con eso. No. ¿200? 200.000 200, bolsas. claro. Por 200.000 bolsas.
490 pesos, que es el precio promedio, por las 200.000 bolsas que aumentó el consumo. ¿Cuánto le da? 98 millones. De los años 1 a 5, eso van recálculos. Entonces, ¿tienen el flujo de fondo que les mandé? Sí, ahí no lo abrí todavía. La venta surgía de hacer 200.000 bolsas por 480 pesos. Da 96 millones. ¿Sí? Sí, profe. Pero eso le ponemos un asterisco y vamos a ir a los recálculos y anotamos. El asterisco quiere decir, che, en evaluación social esta línea no existe como tal. Va a existir como beneficio del consumidor con un valor de 98 millones en los años 1 a 5. Vamos a analizar a las exportaciones. 50.000 bolsas se exportan. ¿A qué va? En los años 4 y 5 solamente, por eso quería que lo vean en el flujo de fondos. ¿A qué valor se exporta? $100. A 100 dólares la bolsa. FOB, recuerden que el precio de exportación es FOB. ¿Con qué tipo de cambio? 5,5. 5,5, 5,50. 100 por 5,50 por 50.000 bolsas, ¿cuánto les da? $27.500.000. 27.500.000. Ahora, esos son los años 4 y 5 como exportaciones. Pero si yo lo quiero llevar a evaluación social, ¿qué es lo que cambia? La cotización. Bien. El índice de tipo de cambio, sí. ¿Cuál debió ser? 6,60. 6,60. Entonces, en coeficientes, vamos a poner un coeficiente tal que si yo multiplico a 5,50 por el coeficiente, me da 6,60. ¿Cómo lo calculo? 6,60 y de 5,50. Valor social de la divisa sobre el tipo de cambio. ¿Cuánto le da? $1,18. Me sacaste el IVA. 1,20 me da. Alguien me cobró un impuesto ahí en el medio. 1,20. Entonces, si a 27,5 millones lo multiplico por 1,20, obtengo el beneficio por exportaciones para la sociedad. ¿Entienden? Profe, yo, disculpe, me perdí. ¿Cómo calcularon o llegaron al 1,20? Vos fíjate, para hacer el cálculo en privado es 50.000 bolsas por 5,50. Sí. Que es el tipo de cambio. Si yo lo quiero hacer en social, es 55.000 por 6,60. Que es bolsa a valor FOB por valor social de la divisa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambió en esa cuenta? Que uno está multiplicado por 5,50 y la otra por 6,60. Si yo quiero corregir la que multipliqué por 5,50 para que me dé el resultado de haber multiplicado por 6,60, ¿cómo corrijo ese valor?
lo multiplico por lo que le faltó. O podría decir, lo divido por 5,50 y lo multiplico por 6,60. Ah, listo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, si vos haces 50.000 por 6,60, es lo mismo que hacer 27.500 pesos por 1,20. O sea, perdón, profe, ¿eso nos sirve para después directamente cualquier cotización? Directamente multiplicarlo. Para que si vas a armar el flujo de fondo social, el valor que está expresado con tipo de cambio de mercado y en evaluación social debió expresarse con el valor social de la divisa, lo multiplica por ese valor y se ajusta. En realidad para construir el flujo de fondo social habría que reemplazar las filas que tienen coeficiente por los recálculos que se hicieron. Y las otras filas multiplicarla por su coeficiente para obtener el valor en evaluación social. ¿Se entiende? Ahí van a construir el flujo de fondo social y bueno, después lo actualizan. ¿Sí? Después les podría a lo mejor pasar el flujo de fondos transformado a social para que lo vean. Sí, Es por eso, favor. reemplazar. Sí, Lo que tiene asterisco lo reemplazo por el recálculo. Y el resto lo multiplico por el coeficiente. Y ahí me quedan todos los valores de evaluación social. ¿Qué pasa con las amortizaciones en evaluación social? No se toma. ¿La necesito? No. No, porque no pago impuestos. Porque los impuestos son transferencias internas, no son ingresos ni egresos. Bien. Pasemos a las inversiones. Ya tachamos los ingresos. Las inversiones, lo único que cambia respecto de lo que hacíamos en la evaluación privada, que tenemos que tomarlas con aperturas cuando a mí me digan que hay componentes importados o son importadas, o cuando me aclare que hay alguna distorsión en los precios. Entonces, fíjense en el enunciado: terreno, no hay ninguna distorsión. No. Si fuera improductivo o baldío, va a ir a la privada y no a la social, con lo cual va a ir a la privada y le voy a poner un 0 de coeficiente. Acá, como no me aclara nada, le voy a poner un 1. El terreno puede ser 0 o 1. ¿Es baldío o no es baldío? O sea, ¿tiene uso o no tiene uso? Si tiene uso alternativo, como es este el caso, yo voy a ponerle valor porque voy a suponer que estoy privando a otro proyecto de su uso. Después, obra civil, mano de obra no calificada. ¿Cuál es el ajuste del precio de la mano de obra para la evaluación social? Hay una pregunta. Había algo de precio ahí de... Sí, acordate de qué pasa cuando el sol se refleja. No. Sombra. Había algo de Precio precio sombra. Pero yo iba a decir Bueno, otra cosa, Judín. no iba a decir eso. Iba a decir el grupo de cumbia, ¿no? Que el sol refleja. Se me viene el grupo de cumbia. Paso. Me mataste con la cumbia, no sé. De cumbia no sé nada. Cumbia y reggaetón están... En mi auto no suenan, en mi casa tampoco. Así que... Por eso me sale otro ejemplo.
No, no a mi gusto. El precio sombra es la forma en que se expresa el precio social. Directamente me aparece como un porcentaje. Y en este ejercicio, en algún lado nos dice, en la mano de obra, el precio sombra de la mano de obra no calificada es el 60% del salario de mercado. Entonces, ¿por qué separo yo? Si no, toda la obra civil la podría agrupar, ¿no? Siempre la hemos agrupado. Pero ¿por qué separo la mano de obra? Y porque el ajuste para evaluación social no es igual que para lo que es obra civil material reciclado o lo que es obra civil materiales nacionales. Cada uno de esos componentes de la obra civil tienen un ajuste diferente en evaluación social. ¿Cómo ajusto la mano de obra no calificada en evaluación social? Recién lo dijeron. Con el grupo de cumbia. Sí, con precios sombras. Precio Precio sombra. sombra. Bien. Lo que es materiales reciclados de la obra civil, ¿cómo los voy a ajustar? ¿Los materiales reciclados son una nueva producción en la economía nacional? No. No. Tienen coeficiente Por la cero. lógica. Tienen coeficiente cero. Ya fue producido. Sí. Y tenemos la obra civil materiales nacionales, que como no me informa ningún tipo de distorsión, ¿qué coeficiente va a llevar en evaluación social? 1. Voy a suponer que el precio privado refleja el costo de la sociedad de obtener esos materiales. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, mientras yo les voy aplicando, ustedes anoten, yo el flujo de fondos que les envié está vacío en los coeficientes. ¿Sí? Es para que vayan, si yo se los digo, ustedes no van a pensar en cómo los obtengo. Ahí lo que estamos es aclarando cómo obtenemos cada uno. Después vamos a la tolva. Son fabricadas en nuestro país. Entonces, la tolva, no tengo ningún ajuste que hacer a ese precio y el coeficiente va a ser 1. Después tengo una mezcladora que está fabricada en Córdoba, pero me dice que el 30% corresponde a piezas provenientes de Estados Unidos. Esto es muy común, que se importen partes, por ejemplo, el controlador electrónico, y se termina de fabricar una máquina nacional, pero que algunas partes son importadas. Entonces, ¿qué pasó en la economía nacional cuando hubo que importar partes para fabricar esa máquina? Un 30% se fue en divisas. Se fue en divisas. Entonces yo voy a separar, multiplico el precio por 0,7 y por 0,3. ¿Por qué? Porque lo que es nacional, la componente nacional, le voy a colocar coeficiente 1, que es el costo de obtenerlo. Y lo que es importado, lo voy a ajustar como si fuera una salida, que lo es en realidad. ¿Con qué tipo de cambio debí calcularlo? Supongo que ahí lo tengo calculado con el tipo de cambio de mercado. Cuando me lo venden, ¿qué hicieron? A esos insumos lo pasaron a precio local, a tipo de cambio de mercado, me lo cobraron. No, es el olor del horno, pues sé que hace mucho no se usaba, yo lo usé hoy y salió ese olor. Acá es el olor. Sí. Bueno, Rico. por la vuelta ¿El horno es importado? Sí, parece. Lo que No vos veo quién quieras. habla, avísenle que... Hay unos fósforos allá. Y si querés,
cuenta abrí que la está puerta abierto. de adelante de a poquito, que los gatos salen y chusmean ahí en el pasto, pero cuidalos. Y después que vuelvan a entrar. Ahí le digo a Coco. No, quiero ver si veo quién es para decir la silencio. Bueno, no llegué. ¿Sigo? Profe, Sí. por eso en el flujo está expuesto nacional importado con esa discriminación. Claro, ¿por qué? Porque ya lo separamos, porque le vamos a colocar, acá tengo el flujo de fondos, mezcladora, componente nacional, le colocamos coeficiente 1 porque esa parte del precio corresponde a lo que es producción nacional. Y lo que me informa como componente importado, yo supongo que eso viene de el CIF, que es el precio de importación, pasado a precio nacional por tipo de cambio de mercado. Pero en la evaluación social, ¿cómo debía haberlo calculado? De divisa. Sí, por el valor social de la divisa. Entonces, ¿cómo corrijo de tipo de cambio de mercado a valor social de la divisa? Con el 1,2. Con el 1,2. ¿Se dan cuenta? Ahí volvemos a usar el 1,2 para pasar lo que está expresado con tipo de cambio de mercado y lo paso al valor social de la divisa para el flujo de fondo social. ¿Vamos bien? Profe, yo me quedé con lo de la mano de obra no calificada. Sí, Joan, decime. Decía que era el 60% de, Del costo del precio de mercado de la mano de del obra. salario de mercado, sí. Claro. Yo a los 2 millones esos solo me interesa el 60%, eso no me queda claro. En evaluación privada, que es lo que estamos construyendo en ese flujo de fondos que yo les pasé, eso es para el privado, va a 2 millones. Pero si a partir de ahí vos vas al flujo de fondo social, la mano de obra social no costó 2 millones, costó 1.200.000 nada más. Ahí está, ya entendí. Entonces, si yo la llevo, si yo voy a construir el flujo de fondo social, voy a poner mano de obra no calificada, 1.200.000. Perfecto. Uno de los tantas explicaciones, ¿no? Hay muchos factores del precio sombra de la mano de obra, pero algo que podemos rápidamente pensar para entenderlo, no es que la mano de obra es más barata social que privada. Supongamos que el precio fuera igual, social y privado, pero estás tomando un 60% de trabajadores que están empleados en otro proyecto y un 40% de desempleados. ¿Qué le estás quitando como recurso a la sociedad? Le estás quitando el 60% empleado. Pero cuando empleas los que están desempleados, no le estás quitando nada a ningún proyecto. Porque eso era un recurso ocioso. ¿Se entiende? Entonces, Sí, solamente tendría un impacto lo que yo le estoy quitando de mano de obra que estaba ocupada en otro proyecto. El resto no tendría impacto. Si yo tomara toda la mano de obra desempleada, el costo sería cero, porque no estoy afectando a ningún proyecto. De la misma forma que un terreno baldío, que no tiene uso, tendría costo cero. Si yo empleara solo mano de obra desempleada, el costo sería cero. No estoy restándole recursos a otro proyecto. Como para explicar lo que se entienda, ¿eh? No les va a aparecer en una evaluación o en un ejercicio que sea solo. Le va a aparecer. Para calentar de anoche, hay una caja ahí en la heladera, eso calentarlo. Otra vez. Tenemos ahí a. Buscalo. No me sale el nombre.
¿Vos decís Florencia, que está ¿no? abierto? ¿Sí está hasta ahora? Yo no Florencia sé. Benítez. Claro. Florencia Benítez. Florencia Benítez es Perdón, la que está cocinando. estoy mandando a cocinar. Ya, mira, vamos a ir a comer toda tu casa, te aviso. Perdón, profe. Bueno, a veces viene bien reírse un poco. Las interrupciones a veces ayudan. Después nos contás cómo salió la comida. Bueno, ¿Seguimos? Tenemos ahora 6 celdas de carga. Sobre las que importa de Brasil a un CIF de 4.000 y recae un derecho de importación de 10%. ¿Sí? 4.000 por 5,50. ¿Cómo está? Denme un segundo. Ah, porque son 6 celdas. Acá hay que hacer el cálculo para ver. Fíjense, los 145.200 ya contienen el arancel. ¿Qué cuenta estaba haciendo yo recién para darme cuenta? 4.000 el CIF. Son 6 celdas. 6 por $4.000. El costo CIF de las 6 celdas es de $24.000. $24.000 por 5,50 me da 132.000 pesos. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí, sí. Y el arancel, 10%, 13.200. Perdón, Por ¿cómo eso que dijiste lo con el separo. arancel? No te escuché lo que dijiste, perdóname. El arancel, si el CIF es 132.000 pesos y se arancela con un 10%, el arancel van a ser 13.200 pesos. Gracias. ¿Sí, Claudio? Si no había escuchado el número. No hay problema. Más con los cortes que tienen estas transmisiones, a veces se complica. Bien, ¿qué coeficiente tienen las celdas de carga? Del 1,2, ¿no? Lo estoy valorizando a tipo de cambio de mercado. Y si lo voy a llevar al social, ¿con qué coeficiente? 1.2. 1.2. ¿Y el derecho qué coeficiente tiene? Tiene un 10%. ¿Eso sería una transferencia? Claro, todo lo que son impuestos, derechos, aranceles, son transferencias internas. Porque se supone que es plata que si el Estado la retuvo, después la gasta en la sociedad. ¿Va al flujo de fondos sociales eso? No. No, entonces, No. ¿cómo lo anulo? ¿Cómo hago que desaparezca? Multiplico directamente el precio CIF por la cotización social. No, estoy hablando del derecho, ¿eh? El derecho es nacional, no es un CIF. ¿Lo sumás? ¿Cómo anulo una cifra? Lo ¿Por qué multiplicas la por 0. multiplico? Multiplico por 0. Ah, por 0,90. Entonces al derecho le pongo coeficiente 0. Entonces cuando yo lo quiera llevar a social,
Los 13.200 pesos por cero se me hacen cero y anulé ese valor en la evaluación social. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Todo lo que sean impuestos, derechos, intereses nacionales, van con coeficiente cero porque no deben formar parte de la evaluación social. ¿Por qué aclaré intereses nacionales? Porque yo recibo un préstamo del extranjero y es una salida de divisa, el interés no es una transferencia. Transferencia al extranjero, a otro país. Entonces no puedo tomarla como transferencia interna de la sociedad. Bien, Caldera y otros son nacionales. Coeficiente 1. Va directamente al flujo de fondos como está. Molino elevador. Mismo caso. Camioneta nueva fabricada en Brasil, 220.000 pesos. No me aclara nada de aranceles, así que bueno, la tomo por 120.000 como importada. ¿Qué coeficiente le pongo si es importada? Hubo que sacar divisas del país. $1.2. 1.2. Tengo que, en el social tengo que llevar la valor social de la divisa. Equipamientos de oficina. Son importados. 1,2. Lo paso a tipo de cambio de mercado y después le pongo 1,2 para el social. Ojo que si me aparece algo en dólares, pero es nacional, no le puedo poner 1,2. 1,2 me está diciendo que en el social lo tengo que considerar como una salida de divisas. No se guíen por la moneda, guíense por el origen. Bueno, después calculamos la subtotal de activos, amortización anual. El resto del cálculo es el mismo de evaluación social. No me voy a detener tanto en los cálculos de evaluación social. Siguen cómo desagregamos y le ponemos coeficiente. Ya estoy con ustedes. Bueno, ¿listo con las inversiones? ¿Preguntas? No. Me aguarda, profe, que estoy terminando de copiar. Bueno, copiar. Listo yo, profe, gracias. Bien.
Bueno, ingresas por venta, ya lo habíamos visto. Este cálculo lo paso porque ya lo explicamos, ¿sí? ¿Alguien necesita copiarlo? Por la duda que no lo hayan copiado hoy, no se han anotado. Las exportaciones, con su coeficiente, como dijimos. Materias primas. Tenemos un cuadro de materia prima, ¿no? Sí. Bueno, vamos a calcular primero rápidamente para evaluación privada y después vemos lo que nos interesa que hacemos con los coeficientes. Nos dice, materia prima para producir 25 bolsas de 40 kilos de concentrado bovino. 45 bolsas, perdón, 25 bolsas de 40 kilos. ¿Cuántos kilos son? Una tonelada. 1000 kilos o una tonelada, que es lo mismo. Entonces, yo ya ahí saco la relación entre materia prima y producto. Si voy a tener años de producción de 8000 toneladas y años de 10.000 toneladas, tendré que multiplicar esa matriz de materia prima por 8000 o 10.000 según corresponda. Entonces, construyo la matriz. Maíz tengo 200 kilos, me dice 200 kilos ¿sí? Dame un segundo. Por 8 toneladas. $200 kilos por tonelada. Estoy viendo si realmente necesitan 15 kilos por bolsa. A ver, dame un segundo. Ah, porque está sacado por bolsa, no por... Ustedes lo pueden hacer de dos formas esto. Lo pueden hacer por bolsas o por toneladas de producción, ¿sí? Si lo van a hacer por las 200.000 bolsas elaboradas, tienen que calcular los kilos que hay en una bolsa. 200 dividido 25 me da 8 kilos en cada bolsa, lo multiplico por 200.000, como lo ven en el cuadro. Particularmente, me parece que es más sencillo decir, en una tonelada hay 200 kilos, en 8.000 toneladas, que son los años 1, 2 y 3, hay 8.000 por 200, me da 1.600.000. ¿Me siguieron las dos formas de calcular? Sí. ¿Puedes repetir, por favor? Yo tengo dos formas de calcular. Una es como está en el cuadro. Yo digo que para una bolsa, ¿sí? O sea, 200 kilos de maíz los uso para producir 25 bolsas de 40 kilos que vendo. Sí. Hago 200 dividido 25 me da 8 kilos. En cada bolsa que yo voy a vender hay 8 kilos de maíz. Multiplico los 8 kilos por 200.000 bolsas y me da 1.600.000 kilos. Sí. Más sencillo, si ustedes hacen 200 kilos, me permiten producir una tonelada. Para 8.000 toneladas necesito 200 por 8.000. Ah, bien. Y me da 1.600.000. Llego al mismo resultado de una u otra forma. Lo que les quiero decir que en la presentación está calculado así, pero hay una forma más simple de calcular, que es multiplicar los 200 kilos por 8.000 toneladas,
o por 10.000 toneladas en los años 45. Y así hago con cada materia prima. Puedo calcular la cantidad de materia prima en la bolsa y la multiplico por las bolsas que vendo, o puedo calcular la cantidad de materia prima por tonelada y la multiplico por las toneladas a producir. Me da el mismo resultado. Copien eso. ¿Lo tienen? Pero una pregunta. Sí, Daniel. Cuando en los otros ítems, por ejemplo, pellet girasol, cuando haces la cuenta de, o capaz que estoy confundido yo, de 3 por 200.000, es, ¿por qué 560.000? ¿O estoy confundido yo? A ver, vamos a hacer 70, capaz que hay un redondeo. 70 dividido 25, porque 70 dividido 25 es 2,8 por 200.000. Está redondeado. Me da 560.000. Sí, ahí está tomado de un Excel y está redondeado. Está bien, porque también 1 por 200.000 no es 208.000. Claro, Por lo que eso. pasa es que 26 dividido 25 no es 1, es... Claro, está bien. Profe, perdón. Ahora, es 1,04. Claro, claro, está bien, sí, sí, ahí entiendo. A ver, un segundo. No me deja modificar la aplicación. ¿Por qué? Profe, perdón, mientras búscale. No, no estoy buscando. Lo que quería, sí, quería modificar abro el PowerPoint para... Quiero abrir el PowerPoint para modificar esos valores y que ustedes lo lean bien. Es como que quedó algo enganchado en el Zoom, porque yo lo abro y no me deja cambiarlo. Cuando me dice la aplicación está ocupada y no puede responder, puede pasar a otra aplicación y entrar a cualquier aplicación. La verdad, no entiendo que sí. Nunca vi ese mensaje de error en PowerPoint. Vamos a la diapositiva actual. La comparto de vuelta. Porque nunca dejé de compartirla, me parece. No. ¿La están viendo ustedes la aplicación? No, ahora no se ve nada. No, te estamos viendo usted, Ahora volvió. Sí, ahí la compartí. La verdad que no sé por qué no me deja corregir. ¿Por qué? Porque es pellet de frechillo 695 dividido 25 son 27,8, no 28. Pellet de girasol es 70 dividido 25, 2,8. Y así con cada uno de los casos. ¿Sí? Entonces tenemos los kilos en cada caso que vamos a necesitar y que tenemos que valorizarlo. Y ahí es donde quiero llegar. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo recién? ¿Sofía era? Sí, yo te iba a preguntar algo, pero me parece que, porque cuando nosotros lo calculé, o sea, directamente al precio del maíz, del pellet y eso,
O sea, yo sumé cada componente y me dio el precio total o sea, el costo por tonelada. Pero ahora veo que cada materia prima tiene algo que nos va a servir ahora para un ajuste diferente del precio. Claro, por eso. Si vos haces un costo variable unitario para el flujo de fondos, después vas a tener un asterisco y desagregar todo. Por eso que es preferible anotarlas de a una. Perfecto. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, vamos ahora a donde quiero llegar. Fíjense, maíz. 1 peso el kilo, yo lo valorizo. Pele de Afrechillo me dice 50 centavos. Entonces, vamos de vuelta. Maíz, 1 peso pagaré el proyecto, antes se pagaba 90 centavos. Yo ahí voy a tener que calcular un perjuicio de antiguos demandantes. Así que va a tener un asterisco. ¿Por qué? La cantidad por el precio promedio. Fíjense que no hay margen para ampliar el cultivo. Lo que hablábamos hoy, para que el proyecto lo use, se lo tiene que sacar a otro proyecto. Pellet de Afrechillo es un insumo nacional, no me dice que haya conflicto en el uso, le vamos a poner coeficiente 1, suponemos que ese es el costo de obtenerlo. Pellet de girasol, tengo que desagregar lo que es importado, tengo que desagregar el CIF del arancel. ¿Por qué? Porque el CIF lo tengo que corregir al valor social de la divisa y el arancel lo tengo que anular, no va a la evaluación social. Caliza, insumo nacional, sale entre fines, insumo nacional, igual que el pellet de Afrechillo, los tomo el valor privado por el costo de obtenerlo y lo llevo al valor social igual. Y urea se estaba exportando, y lo que tengo es una pérdida de exportaciones. En el mercado interno tengo un precio, pero en la exportación tengo otro. Entonces, para el social, yo no puedo valorizar por lo que se paga en el mercado interno. Tengo que valorizar por la pérdida de divisas, con lo cual lo tengo que recalcular. ¿Sí? Y ahí tenemos la explicación de esos coeficientes. Lo que más me interesa es que tomen nota, porque lo que son los precios de evaluación privada, ustedes lo tienen que saber calcular. Pero si no saben calcular, me mandan un mail y me preguntan si es que no entienden. Pero sí, el tema coeficientes es lo que tenemos que entender ahora. De hecho, fíjense que esos valores son los que están en el flujo de fondos. La novedad de acá son los coeficientes. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una consulta. Con respecto al comentario que dice insumo nacional utilizado internamente, ¿cómo lo tenemos que interpretar? ¿Como que pueden producir más y no aumenta el precio? Sí, si no te dice, como está aclarado en el maíz, que te aclare expresamente que no hay margen para expandir la producción, sí. Vamos a pensar que se produjo para el proyecto. Ajá. Cuando haya ese tipo, cuando haya un conflicto, ¿cómo? Y que no se quita de otro proyecto. Entonces, claro. Si es así, te lo tiene que aclarar. Okay. Y de hecho, fíjate que hay una variación de precio. Porque al haber un exceso de demanda, ¿qué hace? Empuja el precio para arriba. ¿En cuál? Ahí me perdí. En el maíz. Ah, claro, porque ahí no hay margen para expandir la producción. Claro, pero cuando te dice insumo utilizado internamente no tenés una variación de precio. Claro. Con lo cual te permite también suponer que no hubo conflicto en la demanda. Claro, por eso no sabía cómo interpretar el comentario ese, de a qué hacía referencia. En realidad lo que te está informando ahí es que no hay ninguna distorsión de precio. Listo, perfecto.
¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Vamos al costo del personal. Jefe de planta. Jefe de planta uruguayo cobrará $5.000 mensuales, consumiendo aquí el 75%. ¿Qué pasa con el remanente que envía al país vecino? ¿Es una salida de divisa? Exactamente. Entonces, a lo que nosotros lo pasamos a tipo de cambio de mercado, porque no es que le van a pagar dólares, le van a pagar pesos. Quizás el pacto del precio en dólares, pero le van a pagar pesos. Entonces, lo que consume local tendrá coeficiente 1. Pero lo que se lleva afuera lo tengo que corregir como salida de divisas. ¿Con qué coeficiente? 1,2. 1,2. Todo lo que corrijo a valor social de la divisa le pongo 1,2. Ahí aparece. No me acordaba que estaba en la presentación. Mano de obra no calificada. ¿Qué coeficiente tiene? 60%, 0,6. 0,6 es la misma de la inversión. Calificada. ¿Qué me dice de la calificada? En el enunciado. Que será no calificada, pero se entrenará en el proyecto. Bien, entonces, yo en el privado le estoy pagando 150.000 a cada uno, que es lo que cobra el calificado. ¿Pero qué le estoy sacando a la sociedad? Trabajadores no calificados. No calificados. Entonces, para evaluación social, yo tengo que poner un coeficiente tal que me lleve ese precio de mano de obra al de no calificada. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, ¿cuánto cuesta un trabajador no calificado en la evaluación social? Un 60%. ¿De cuánto? De 150. ¿Cuánto cuesta en pesos? Son ¿Cuál es el 60.000 valor pesos. de la mano de obra social? 60.000 pesos. 60.000 pesos. Entonces, cada uno de esos salarios de 150.000, ¿cuánto tiene que pasar a valer en el flujo de fondo social? 150.000 menos 60.000. 90.000. O 90.000, claro. No, a ver. Vamos de vuelta. ¿Cuánto cuesta el...? Vamos de vuelta a la no calificada. Un paso atrás. ¿Cuánto cuesta un trabajador calificado en pesos en evaluación privada? 150. No calificado. 100.000 pesos. 100.000. 100.000. 100.000. ¿Cuánto cuesta en evaluación social? 60.000. 60.000. ¿Por cuánto multiplico 100.000 para que me dé 60.000? Por 0,60. Por el coeficiente. Por claro. 0,60. Ahora, si vamos a la calificada, ¿cuánto cuesta la mano de obra calificada en evaluación privada? 150. ¿Cuánto cuesta la mano de obra en evaluación social? Porque tomé no calificados. 60. 60. Entonces, ¿a cuánto tengo que llevar 150 para el social? A 60. A 60. ¿Por cuánto multiplico 150 para que me dé 60? Por ser- 150.000 por X igual 60.000. X igual 60.000 dividido 150.000. 0,4.
¿Sí? 0,4, es correcto. Ahí está el cálculo. ¿Lo entendieron? No del Sí, todo. mazo. Yo tampoco. Me hacen trabajar bien. Deme un minuto. Profe, sería, si yo tengo la mano de obra y tengo el 60% que es no calificada, el 40% se supone que sería calificada. No. Si es calificada, es calificada. Si es no calificada, es no calificada. Pero digo, No, estoy hablando de precios, no de porcentaje de calificados y de no calificados. Perfecto. Profe, el Dame tema un de la minuto. mano- ¿Están viendo algo ahí? Además de mí. No, profe. No. Segundo. Vamos a hacer así para que lo entiendan. El viejo truco del Excel, que agarró señal, que viene todo junto. ¿Se ve el Excel? Sí. Sí. Bien. Vamos a hacer así. Mano de obra. No calificada, calificada. ¿Sí? Vamos a analizarla entre todos. Sí. Yo quiero saber cuánto va a costar el dólar a fin de año. No, eso no me lo va a contestar nadie, ¿no? Sería buenísimo. No sé cuánto, pero mucho. Mano de obra. Evaluación privada. Coeficiente. Evaluación social. ¿Sí? ¿Van anotando conmigo? Sí. ¿Vamos a construir el coeficiente? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? Vamos en orden. ¿Cuánto cuesta un no calificado en evaluación privada? 100.000. ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí. ¿Cuál es el coeficiente? ¿Qué dato? 0,6. 0,6. Hasta ahí son los datos. ¿Qué otro dato tengo? ¿Cuánto cuesta Sí, el calificado en 150.000. evaluación privada? Sí, 150.000. Estos son mis datos. Mi incógnita es esa. Sí. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Yo digo, primero calculo, cuando yo quiero hallar ese coeficiente, calculo cuánto cuesta en evaluación social uno calificado. ¿Por qué? Porque el calificado también es no calificado, con lo cual cuesta lo mismo. Es lo mismo. En realidad lo que estoy tomando, si se quiere, es la misma calificación. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Primera parte del análisis. Si el calificado, yo tomé no calificado, a la sociedad la privé de un trabajador no calificado, cuyo precio es de 60.000 pesos. Ahora, ¿qué coeficiente le voy a poner a 150.000 para que me dé 60.000? Y hago
60.000 dividido 150.000. ¿Se entendió? ¿Por qué es el mismo valor para la evaluación social de la Porque te lo mano de dice el obra? enunciado. Ah, está bien. Te está diciendo que los trabajadores calificados en realidad serán trabajadores no calificados que entrenarán el proyecto. Está bien, sí, sí, es verdad. Esto es lo que yo les decía hoy, hay que leer con un criterio bastante analítico para entender estas cosas, ¿no? O sea, estos son pequeños datos que dicen mucho. El coeficiente de 0,6, ese sale del precio sombra, ¿no? Claro. Ah, listo, gracias. Fíjate que todo lo que estoy sombreando verde es dato. Sí. Con esos datos calculo este valor de 60.000 pesos y después con ese dato de 60.000 pesos lo relaciono a 150.000 pesos y calculo el ajuste, el coeficiente que me ajusta para el flujo de fondos. ¿Sí? ¿Me siguieron todos hasta acá? Sí, profe, gracias. ¿Siempre Bueno. lo coherente va a ser que el precio sea el mismo? ¿Cómo? Que siempre lo coherente sería que el precio sea el mismo de la mano de obra no calificada que la calificada, o solamente en este caso porque lo dice el ejercicio. No, acá porque te lo dicen enunciado. No, la cantidad de casos que hay. Y si vos tomaste un supervisor que es un no calificado, bueno, el ajuste lo vas a tener en ese caso. Vos lo que vas a tener que hacer la relación en función de lo que te diga el enunciado. No podés buscar una generalidad porque no la hay. Está bien, sí. Por eso que esto, chicos, esto hay que analizarlo. Si no van a encontrar un cálculo estándar, si no le diríamos que se calcula de esta forma. Pero no, tienen que analizar. La presentación está todavía. Vamos de vuelta a la presentación entonces. Cómo se fue el tiempo. Bueno, terminamos la mano de obra acá. No terminamos. A ver. Sí. Vienen los otros costos. La bolsa va a estar con coeficiente 1 porque no hay, es un insumo nacional, sin ninguna aclaración. La energía me dice que el costo real es de 80.000 y el proyecto paga 75.000. Lo que vamos a hacer en ese caso es llevar el costo del flujo de fondos por el total, que es el valor verdadero. ¿Tienen el flujo de fondos que les envié? Sí. Eso sería por un tema de subsidio que no iría. Pero eso es transferencia, ¿no? Es lo que dice Fede. No. El costo real es el que la sociedad va a pagar por la generación. Lo que la sociedad paga es 80.000. El privado paga 75.000 porque tiene un subsidio. Pero a la sociedad producirlo le cuesta 80.000, no 75.000. Okay. Entonces vamos a llevar los 80.000 mensuales como costo y en el flujo privado vamos a poner 5.000 mensuales como subsidio. ¿Por qué? Porque cuando vamos al social, al costo total le ponemos coeficiente 1 y al costo, al subsidio, que es una transferencia, le ponemos coeficiente 0. ¿Ven el flujo de fondos que yo les envié? Sí, en la línea de energía eléctrica y subsidio.
Claro, fíjense, en el flujo de fondos, si ustedes suman 960.000 menos 60.000, queda 900.000. Sí, sí. Y ahí en el privado tienen el costo real, que es 75.000 por mes. Pero expresado de esta forma, cuando vamos al social, ¿qué hacemos? Le ponemos 1 al total y 0 al subsidio y llevamos el costo total a la evaluación social. ¿Está claro? ¿Puedes repetir, profe? El costo real que la sociedad paga es de 80.000 por mes. ¿Cuánto es 80.000 por 12? 960.000. Como tiene un subsidio, el privado paga 900.000, pero el costo que la sociedad paga por la generación es 960.000. Entonces, yo en el privado tengo que reflejar los 900.000, pero en el social tengo que reflejar 960.000. ¿Cómo hacemos? En el flujo de fondos privado vamos a poner el costo real y el subsidio por separado. El subsidio con signo positivo. Ahora, ¿cuánto me quedó en el privado? 960.000 menos 60.000 el costo. Cuando yo voy al social, hago 960.000 por 1 y es el valor que llevo al flujo de fondo social. Y a los 60.000 de subsidio los anulo con un 0. Entonces, de esa manera refleje tanto el costo para el privado como para el social. ¿Queda claro? Sí, pero Bien. Agua, combustible y asesoramiento, terminen de revisarlo ustedes porque ahí queda con coeficiente 1. Después, la venta de activos va con coeficiente 1 porque es lo que se recupera. El valor de libros es solamente efecto del impuesto, queda con coeficiente 0, no tiene valor en el social. Y lo que nos faltó fue calcular el capital trabajo, que lo tienen que calcular de la misma forma que en evaluación privada, solo que ahora no es solamente sobre el pellet, era capital trabajo, pellet de girasol. Tienen que calcular el capital trabajo sobre el pellet de girasol y sobre el arancel. Y van a tener los mismos coeficientes. Y después queda la pérdida de exportaciones de urea por calcular. Bueno, los préstamos, lo que es préstamo, tenemos un préstamo nacional y uno del extranjero. Lo que son préstamos nacionales, el capital y devolución de capital va a tener coeficiente 1, porque suponemos que si tomamos el capital se lo estamos restando a otro proyecto y la amortización del capital estamos devolviendo dinero que puede usar otro proyecto. El pago de interés en el préstamo nacional, no, acá tenemos un solo préstamo, ¿no? Sí, uno solo hay. Sí, un solo préstamo. Sí, Un solo préstamo. Es un préstamo nacional, con lo cual el pago de interés va por 0, el ahorro impositivo va por 0, el tratamiento es el que vimos siempre en evaluación privada. Y nos queda el beneficio del consumidor, lo calculamos. La pérdida de consumo de antiguos demandantes, nos faltó calcularla, que es el costo del maíz por precio promedio, la cantidad de maíz por el precio promedio. Recuerden que le pusimos un asterisco a la materia prima maíz.
¿Cuál es el precio promedio para el maíz? ¿4.90 era? ¿95 centavos? 95 centavos. 5. 4.90 es la bolsa. El costo de la materia prima maíz era 1 peso antes del proyecto, 90 centavos antes del proyecto y 1 peso después del proyecto, con lo cual el promedio es 95 centavos. Y las pérdidas de exportación de urea, que no las calculamos, pero lo habíamos explicado, que era lo que se exporta de urea, pero a valor social de la divisa. Y con eso se completa el flujo de fondos. Yo le voy a enviar el flujo de fondos completo. Repásenlo y después vemos de ir respondiendo las dudas que queden. Sí, lo que podemos hacer es, les mando el flujo de fondos completo y van subiendo las dudas a plataforma. Así vamos respondiendo lo que haya quedado de dudas y las pueden ver todos. ¿Les parece que hagamos eso? Sí. Sí, sí. Estos mismos conceptos los vamos a ir viendo en los siguientes ejercicios. Por eso que repasen este ejercicio, repasen los dos que vieron con Néstor para poder avanzar el sábado y no ir tan lentos como estamos yendo con Basqueto, porque hay un montón de conceptos que ya tendrían que estar medianamente comprendidos y no lo están. Así que es importante, chicos, que empiecen a, más que a repasar, a entender lo que está visto. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, son las 10 de la noche. Vamos a finalizar la clase acá. Y tengo que quedarme con alguna gente del grupo. Del grupo Gracias, 9. profe. Gracias. Gracias, profe. A ustedes, buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Chao, hasta luego. Nos vemos el sábado. Buenas noches, gracias. Buenas noches.